Bien, sigamos con la parte 2 del video, ¿no? Donde nos hemos quedado en determinamos el número máximo de vehículos permitido para la deducción de sus gastos. Bien, hasta 3200 UIT tenemos ingresos anuales de 11.680.000. Hasta 16.100 UITs tenemos 58.765.000. El primer parámetro podemos deducir como número de vehículos, ¿no? Para la deducción de sus gastos. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo tengo para deducir dos vehículos, solamente voy a considerar todos aquellos gastos de vehículos que se han generado por ambos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta el parámetro que nos señala la norma. Bien, entonces, si por ejemplo yo tuve 80 millones, voy a poder deducir 3 vehículos. Voy a poder deducir todos los gastos de esos 3 vehículos. ¿De acuerdo? En eso se basa el límite que establece la norma. Hasta 32.300 tenemos como ingresos de 117.000 hasta 117.895.000. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, considerando que la empresa tiene ingresos netos anuales de 8.500.000 y la norma me da un parámetro que nos dice que hasta 3.200 UIT, tenemos en cuenta el primer parámetro y vamos a deducir los gastos solo de un vehículo, de uno. ¿De acuerdo? Solo de uno. Bien, ingresos netos anuales 800.000. Y acá tenemos que la norma me señala hasta 680.000. ¿Qué sucede si la empresa tuviera ingresos netos anuales por 12 millones? Entonces le correspondería el segundo parámetro. ¿De acuerdo? Le correspondería el segundo parámetro. ¿Qué sucede si la empresa tiene ingresos netos anuales por 60 millones? Va a poder deducir 3 vehículos. ¿No? 3 vehículos. Bien. Bien. En eso se basa el parámetro. Entonces, como aquí el caso es de 8.500.000, entonces está dentro del límite hasta 3.200 UITs. Y podemos deducir un vehículo como gasto. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Ahora, ¿se acuerdan que les había dicho, mientras estábamos dando las pautas en Excel, la introducción, el punto 1, el punto 2, el punto 3? Ups. ¿Qué pasó aquí? Bueno. En el Excel... me parece que lo he guardado. Bueno. Les había señalado cómo habíamos de que tomar en cuenta, ¿no? Los gastos de vehículos aceptados sujetos al límite. Los gastos por concepto de cualquier forma de cesión en uso y en funcionamiento, ya les había dicho, arrendamientos, en funcionamiento, lubricantes, mantenimiento, reparación, etcétera, que han sido incurridos en vehículos de las categorías A2, A3, A4, B13 y B14, asignados, ojo, a las actividades de representación, administración, dirección. Estos se encuentran sujetos a un límite porcentual, ¿de acuerdo? Porcentual. Entonces, determinado en función del número de vehículos aceptados según los ingresos del ejercicio. Y ya hemos determinado cuánto podemos, cuánto es el número de vehículos que son aceptados en base a los ingresos netos. ¿Cuánto es? 1.
Y el siguiente cuadro está en base a esto. Número de vehículos con derecho a deducción, 1. De acuerdo a mis ingresos netos anuales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, también les señalé sobre el total de vehículos con que cuenta la empresa, ¿no? De dichos gastos. ¿Por qué 4? ¿Por qué 4? ¿Cuánto de gastos, cuánto de vehículos cuenta la empresa? 1, 2, 3 y 4. ¿No? En base a ello. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, número total de vehículos de la empresa, 4. La norma señala que debo de multiplicarlo por 100 para sacar el porcentaje. 25%. ¿De acuerdo? Eso está más claro que el agua. Bien. Listo. Como paso quinto, determinamos el exceso reparable. Bien. Ahora yo les pregunto, ¿no? Y ustedes también se deben estar preguntando. Gastos totales incurridos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tenemos de 195.600. ¿De dónde? ¿Pero de dónde provienen todos esos gastos totales? De aquí. Del total de gastos de vehículos. Del total de gastos de vehículos es donde nos señala gastos totales incurridos 195.600. Luego a este importe global de gastos incurridos en las categorías distintas asignadas a la administración, dirección y representación son 195.600. Ahora, yo determiné un porcentaje, 25%. Lo que debo de hacer es aplicar ese porcentaje sobre los gastos globales. Entonces, acá no debería ser exceso reparable, no. Acá debería ser gastos con derecho a deducir. Ajá, gastos con derechos a deducir, no debería decir exceso reparable. Muy bien. Es el 25% de los gastos globales, ¿no? Las fórmulas están aquí. Y la administración tributaria solo va a considerar como gastos 48.900. Ahora, los gastos de funcionamiento del vehículo asignado a la gerencia, aquí está. ¿Cuánto de gastos ha generado? 54.500. Camioneta BNT 126, 10 UIT, a la gerencia, ha generado todos estos gastos. Yo solo debo de tomar en cuenta los 54.500, porque es el gasto que generó el único vehículo con derecho a deducir, ¿no? Gastos de funcionamiento de vehículo asignado a la gerencia, 54.500. Pero la norma me señala que solo debo de deducir 48.900. ¿Qué hay aquí? Un exceso de gastos. Entonces, la diferencia es un exceso reparable. ¿Cómo diferencia permanente? ¿Por qué diferencia permanente? Porque se da en forma puntual y expresa de acuerdo a las normas. Y no lo voy a poder recuperar ni liquidar en ejercicios futuros, como lo es las diferencias temporales de acuerdo a la NIC 12. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos 5.600 tienen que ser reparado vía declaración jurada anual del impuesto a la renta tercera categoría. ¿De acuerdo? Y lo presentamos bajo este esquema. Denominación, ¿no? Base contable y base fiscal. ¿Qué es mi base contable? Normas internacionales de contabilidad.
normas internacionales de información financiera, el IASB, las interpretaciones y etcétera. En la base fiscal, la ley del impuesto a la renta, el código tributario, bancarización, la ley del IGB, detracciones, percepciones, retenciones, ¿no? Bien. Y NIC 12 diferencias. Debo de ver y analizar si hay diferencias temporales, porque van a tener incidencia en el impuesto a la renta en ejercicios futuros o en el ejercicio anterior en que se cumpla la ley de la norma. Aclarando un poco, ¿qué pasa si yo no pago las vacaciones? Hoy no es un gasto. 2013 no es un gasto. ¿Cuándo va a ser el gasto? En el 2014. Pero para que sea un gasto, tuve que haber pagado las vacaciones. Si no, no es un gasto. Entonces hay incidencia. Este tema ya lo he explicado en uno de los videos en el YouTube que he subido, referente a diferencias permanentes y temporales. Voy a subir otro video más extenso, más analítico. Bien, entonces, el resultado contable. Estos son ingresos netos anuales. Hemos tenido una base contable. El resultado contable, una vez deducida, gastos, etc. Y hemos obtenido de 150.000. Tanto para la base contable y la base fiscal. Ya expliqué por qué hay diferencia permanente y no temporal. Gasto de vehículos no aceptados por la ley del impuesto a la renta. ¿Cuánto? 5.600. Tanto para mi base contable y para mi base fiscal, 5.600 es el exceso reparable que debo de ajustar vía declaración jurada anual. Porque no es lo mismo sacar el impuesto a la renta de 150.000 por el 30%, me da 45.000. Y no es lo mismo sacar de 155.600, que es la utilidad tributaria. Y lo vemos aquí. ¿No? Lo vemos aquí. Bien. Veamos y analicemos que si yo saco un impuesto de renta en base al resultado contable, 150.000 por el 30%, 45.000. Bien. Pero la utilidad tributaria es, una vez aplicada los ajustes, las normas del impuesto a la renta, de acuerdo al artículo 33 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? No es lo mismo sacar el impuesto a la renta de 155.600, que me va a dar un impuesto anual de 46.680, que de 45.000. ¿Cuánto es la diferencia? 1.680. 1.680. Vean que estoy pagando con esos gastos más impuesto a la renta. De eso se basa las normas del impuesto a la renta, reparos tributarios. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez que adicioné, le aumenté a mi base contable, tanto a mi base fiscal, obtengo realmente una base por la cual debo de aplicar el impuesto a la renta, que se llama renta neta imponible. Le aplico el impuesto a la renta por el 30%, este es el verdadero impuesto que debe de pagar, 46.680. ¿De acuerdo? Bien. Eso es todo con referente a gastos de vehículos en su determinación del exceso de gastos, ¿no? Así como también teniendo en cuenta que no debe de superar las 30 UIT. ¿De acuerdo? Bien, este caso se lo voy a subir en YouTube. Esto es una información actualizada al 20 de mayo del 2014. Espero que les haya sido de mucha utilidad el video, ¿no? Y nos vamos a ver en otra oportunidad. Voy a subir un video este viernes. ¿Qué fecha? No, el viernes no, el domingo 25. Voy a subir un video referente al software, manejo del software de contabilidad Contasys, que es muy bueno, ¿no?
Yo manejo tres software, Mastercom, Concar y Contasys. Voy a dar videos tutoriales referente a Contasys, Mastercom y Concar. Bien, espero que estén pendientes de la página de YouTube para que ustedes puedan ver, orientarse. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos hasta otra oportunidad, chicos.